Bendiciones para todos, me alegra nuevamente estar hoy con ustedes. Quiero compartirles un tema de bendición para que lo comparta usted con su familia y en su casa y podamos recibir una palabra del Señor que pueda fortalecernos en este tiempo. Hoy vamos a compartir un tema que se llama victoria en medio de las aflicciones. Entonces quiero que antes de iniciar oremos y le demos gracias a Dios por este día porque estamos vivos, porque estamos sanos en muchos casos y a pedirle al Señor que nos hable para que pueda fortalecernos y nosotros también podamos salir en victoria en medio de las aflicciones. Vamos a orar. Señor, delante de ti me presento y presento a cada persona que nos pueda escuchar, que me pueda escuchar a través de este medio. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, por mi vida. Te pido, Dios, que seas tú nuestra fortaleza, nuestro amparo, Señor, en medio de estas situaciones, en medio de lo que aqueja a tu pueblo, en medio de lo que aqueja a mi nación, Señor, y al mundo. Yo te pido hoy que nos hables, Señor, que nos enseñes tu palabra, que es la única que nos puede fortalecer en medio de la aflicción. Hoy te pedimos, háblanos, Señor. Eh, Haz que nuestra fe se fortalezca y nosotros podamos estar en modo fe para afrontar todas las situaciones que se nos presentan. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo sé que muchos de ustedes pueden haber escuchado esta palabra o este texto que lo utilizamos mucho en medio de las situaciones difíciles. Y es que Juan 16:33, en esa ocasión Jesús le dice a sus discípulos, empieza a decirles muchas cosas y al finalizar les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo. Y esa es la palabra que nosotros hemos tomado en este tiempo y es donde les decimos a ustedes, tengan paz. Tengan la paz que no es no tener problemas, sino la paz que es tener a Dios en medio de los problemas. Y quiero contarles que a lo largo de la historia, de nuestra historia, el mundo ha pasado por muchas tragedias, por muchas pandemias, incluso todavía luchamos con otras pandemias aparte del COVID-19. Pero la historia, la Biblia también nos relata algo bien difícil que tuvieron que vivir los egipcios y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Yo sé que muchos de ustedes lo pueden conocer, pero les voy a contar algo de las 10 plagas de Egipto. Hace mucho tiempo, muchos años, el pueblo de Israel llevaba más de 400 años esclavo en Egipto y clamaron a Dios y oraron a Dios para que los rescatara de lo que estaban viviendo y Dios responde, escoge a Moisés y escoge a Aarón y les dice, vayan que yo voy a libertar a mi pueblo. Ellos van y enfrentan a Egipto. Egipto en ese momento era una nación muy poderosa, tenía oro, tenía cobre y también se valía de la agricultura, de la ganadería, como en esa época se vivía. Entonces ellos le dicen, libera al pueblo que necesitamos salir para adorar a nuestro Dios, libera al pueblo israelita, pero Faraón no lo pensaba hacer y no lo iba a hacer porque ese pueblo era la mano de obra con la que se bandeaba el país en total, entonces él dice no. Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, entonces yo voy a hacer que los libere porque él no lo va a hacer con mano fácil, dice la palabra del Señor, en Éxodo desde el 7 al 12. Entonces empieza esa lucha que empieza a enfrentar Moisés y Aarón para que el faraón liberte al pueblo de Israel y entonces Dios empieza a mandar unas plagas por la dureza del corazón de faraón. Entonces empieza la sangre, que fue la primera de las plagas y todos los ríos se convierten en sangre. Después las ranas que salen de los ríos y dice que había ranas en las camas, en los cuartos, en las alacenas, en todas partes. Después pasan a los piojos, que dice que bestias, hombres tuvieron que luchar contra esta plaga y todos tenían piojos, imagínense en lo trágico. Y pasan a las moscas, moscas de toda clase, dice la palabra del Señor, y en todo lugar estaban. De allí pasan a afectar el ganado y el ganado sufre una plaga y todo el ganado muere. Pasan a las úlceras y el pueblo de los egipcios les da unas úlceras. De allí pasa el granizo, dice que el granizo acabó con todo hombre y todo lo que tenían en el campo. Era granizo con fuego y dice que destrozó todo y lo que quedó del granizo lo acabaron las langostas, que fueron la siguiente plaga, la número 8. Después vinieron las tinieblas, 3 días de tinieblas densas. Dice la palabra del Señor en Éxodo que iban a ser tan tensas que ustedes las iban a poder palpar, dice Dios a los egipcios. Y por último, pues la muerte de los primogénitos. Entonces, imagínense ustedes vivir cada
cada una de esas plagas, eso tuvo que haber sido muy trágico, muy trágico. Imagínense ustedes perder todo el sustento, imagínense ustedes perder todo el ganado, todas las plantas, todo lo que ellos cultivaban, era algo súper trágico en ese tiempo. Incluso llega un momento en el que los egipcios le dicen a Faraón, suéltalos ya que van a destruir a Egipto, tienen destruidos a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero enseñar con esto? Y es que el pueblo de Dios vivía en una tierra que se llamaba Gosén. Pero el pueblo de Dios tuvo que haber vivido muchas aflicciones. Y si usted lee la historia juiciosamente, se va a dar cuenta que Dios hizo diferencia en la cuarta plaga, en la cuarta que es de las moscas. En las anteriores, la Biblia no nos describe, pero era el agua en sangre, o sea que el pueblo tuvo que pasar todas estas plagas también y tuvo que sufrirlas también. Pero a partir de la cuarta plaga, Dios habla algo muy especial en Éxodo 8, 22 al 23, y dice, bueno, yo voy a hacer diferencia entre mi pueblo y el tuyo, yo voy a hacer redención. Y dice que en todas partes había moscas, menos en el pueblo de Israel. Y es lo que yo les quiero decir hoy, es que Dios hace diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo. Y trae redención y rescate. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Que aunque el mundo vea cómo todo se va de para atrás y cómo todas las tragedias vienen, Dios hace diferencia entre su pueblo. Dios hace diferencia entre su pueblo y esa es nuestra confianza. En la otra parte en la que Dios habla acerca de su pueblo y hace diferencia de su pueblo es con el ganado. Y dice la Biblia que Dios separó el ganado de Israel, de su pueblo, al ganado de Egipto. Todo el ganado de Egipto murió, todo, menos el de Israel. Y así Dios cuidó su sustento. Y esa es la confianza que nosotros tenemos hoy. Que aunque la higuera no dé fruto, aunque las vides no den, o sea, aunque no tengamos nada, Dios cuida nuestro sustento. Y a ningún ganado, a ninguna vaca, a ninguna oveja del pueblo de Israel pereció. Y esa es nuestra confianza de que Dios nos sustenta. Y asiente que vemos después de que Dios nos sustenta es que Dios trae una cobertura sobre su pueblo. Si ustedes ven en la plaga número 7, que era la del granizo, dice que cayó granizo sobre todo Egipto y destrozó a todo hombre, toda mujer y toda bestia que había en el campo. Pero sobre el pueblo de Israel no cayó granizo. Y esa es la cobertura que Dios pone sobre su pueblo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener, que Dios tiene una cobertura sobre nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Y eso es lo que yo quiero animarle a usted que crea, que Dios lo protege. La cuarta parte en la que Dios habla de que guardó a su pueblo fue en la plaga de las tinieblas. Y dice la Biblia que tinieblas había en todo Egipto, pero en el pueblo de Israel todos tenían luz en sus habitaciones, como usted lo puede ver en Éxodo 10, 22 al 23. Todos los israelitas tenían luz en sus habitaciones durante 3 días, mientras que los egipcios estaban en densas tinieblas. Y allí es cuando yo quiero recordarles una rema que como iglesia hemos tenido desde que inició este año, y es que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros será vista la gloria del Señor. Y esa es la confianza que yo quiero que usted tenga hoy, que aunque todo a nuestro alrededor esté en densas tinieblas y estemos viendo cómo las cosas se ponen más difíciles, sobre nosotros será vista la gloria de Dios, sobre nosotros amanecerá el Señor. Esa es nuestra confianza. Y por último, quiero contarles que la última plaga, como ustedes la conocen, que fue la muerte de todos los primogénitos de bestias y de las personas murieron, excepto los del pueblo de Israel, quienes pusieron la sangre de un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, sobre los lindeles de sus puertas. Dice que el heridor pasó sobre esas casas y cuando vio la señal en esas casas siguió de largo. Y mientras todos los primogénitos de los egipcios murieron, los de Israel estaban bien. Y todo el pueblo de Israel salió bien, sano y en victoria de Egipto. A ningún primogénito y a ningún israelita le pasó nada. Y eso es lo que nosotros hemos declarado desde que empezó esta pandemia, de que ninguna plaga ni ninguna muerte tocará nuestra morada. Pero en este punto también quiero decirle que muchos sacerdotes y muchos pastores han muerto en Europa. Y es allí donde yo quiero que usted entienda que Jesús venció la muerte y que vamos a tener aflicción. Pero el Señor hace diferencia entre su pueblo y nosotros. Y por último, quiero decirles a ustedes que en Éxodo 12:36, la Biblia dice que el pueblo de Israel salió
de Egipto con oro, con plata y salieron habiendo despojado a los egipcios, porque dice la Biblia que Dios puso gracia sobre ellos y todos los egipcios y las egipcias les daban a las israelitas sus alhajas y sus argollas y les dieron mucho oro de los que ellos tenían. Entonces Israel salió de Egipto sin nada, no teniendo nada más que a Dios, no tenían nada en ese pueblo, eran esclavos, pero tenían solamente a Dios y eso les bastó para salir sanos, en victoria y con mucho oro. Imagínense en ustedes esta historia. Y es lo que yo quiero que usted crea hoy y crea para este tiempo, porque esta pandemia va a pasar y eso todos lo sabemos y si usted no lo sabe, yo se lo digo, esta pandemia va a pasar. Pero lo que yo quiero que usted crea hoy y su confianza en lo que debe estar puesto hoy es que usted va a salir en victoria como lo hizo el pueblo de Israel. Salieron al desierto sin tener posesiones, pero salieron con todo su ganado, salieron con riquezas y salieron con toda su familia bien. Y esa es nuestra confianza. Para todos los que me escuchan hoy, quiero decirles que usted, si cree en el Señor, si recibe al Señor como su Salvador, si confía en Dios como su Dios y hace parte de su pueblo, usted puede salir en victoria de las aflicciones, como lo hizo el pueblo de Israel. Esa es nuestra confianza hoy y quiero que no se le olvide esta palabra, que se lea la historia en Éxodo desde el 7 al 12, que estudie la palabra del Señor porque la Biblia nos dice en el Salmo 119 que es nuestra fortaleza en medio de la aflicción y que confíe que usted va a salir en victoria en medio de esta aflicción. Acompáñeme a orar allí en su casa con su familia y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que mantenga nuestra fe y nuestra dependencia en Él para creer que Él hará diferencia entre nosotros, su pueblo, de los demás pueblos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te doy gracias por todos los que nos escuchan hoy. Te pido, Señor, que esta palabra dé fruto en sus corazones, mi Dios, dé fruto de fe y de confianza en ti. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a salir en victoria de en medio de estas aflicciones y en medio de la aflicción que vive la tierra hoy. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la confianza para creer que tú haces diferencia entre nosotros, para creer que tú tienes cobertura sobre nosotros, para creer que tú eres quien nos sustenta y para creer que tú eres quien nos protege. Hoy yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros está sobre nuestras casas y sobre nuestras familias y sobre las familias de los que nos escuchan. Y te pido, Señor, que así como la muerte no tocó esas casas, no toquen las casas de los que hoy creen en ti y de los que hoy reciben esta palabra, Señor, y lo declaran. Hoy te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que nos des fe, que fortalezcas nuestra fe para confiar de que aunque tengamos aflicción, tú has vencido al mundo y estás con nosotros y nos darás la victoria. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti, para tu familia, y te pido que por favor lo compartas para que otras personas también sean bendecidas con esta palabra. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Iglesia Casa de Fe Cruzada Cristiana, y no olvides activar la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Hoy quiero recordarte que la iglesia no es un lugar, somos todos. Bendiciones.